Bien, bueno, primero, buenas tardes a todos y quiero que presten atención a lo que voy a decir ahora. No sé si alguien ha entrado al campus y ha podido ver que hay recuperatorios. Hay recuperatorios para solo las personas que no pudieron hacer los exámenes, ya sea cual fuera el motivo, o aquellas personas que no llegaron a la nota, que es un 7. Los demás no deben hacerlo. ¿Bien? Los que llegaron a la nota no tienen que hacer el examen recuperatorio. ¿Es para recuperar, perdón, es para recuperar cualquiera de los exámenes o el último? Los 3 exámenes que se tomaron hasta ahora. Ah, sí, porque yo hay uno que no lo alcancé a hacer, no lo hice. Y después Bueno, cuando lo quise buscar no lo encontré. claro, si los No podía demás entrar. los tenés aprobados, no los debes hacer a los otros. Solo haces el que te fue mal o el que no lo hiciste. ¿Qué sucede con los recuperatorios? El recuperatorio tenés una sola oportunidad. Bien, quiero que anoten las fechas de los exámenes recuperatorios. En el campus de igual manera están, pero te las voy a decir por las dudas. Tenemos el primer examen, el primer recuperatorio, que va a estar habilitado desde el día 6, o sea, desde mañana, hasta el día 8. 2 días nada más. Bien, en ese examen entra historia del surgimiento del acompañante terapéutico y ética en la intervención del acompañante terapéutico. Bien, la segunda validación, que sería el segundo recuperatorio, discúlpenme esperando con la garganta, ese va a estar habilitado desde, espérenme un segundo, que ahí está. Desde el 10 de diciembre al 12 de diciembre. Bien, en ese entra para la gente que tiene que recuperar, que escuchen, nociones básicas de la psicología, aparato psíquico, conductismo, psicoanálisis y Gestalt. Bien. Y el tercer recuperatorio, que sería la validación número 3, esa va a estar habilitada desde el día 20 al 22 de diciembre. Bien. Y en esa entra salud mental, familia y acompañante terapéutico, y también Código de la Ética y la Ley 26.657 de la Salud Pública. Bien, quedó claro que solo lo tienen que hacer a los recuperatorios aquellos que no han llegado a la nota o por X motivo no han podido realizar los exámenes. Los demás no hace falta que lo hagan. ¿Bien? Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Habíamos visto y terminado de ver todo lo que son algunos trastornos y lo que es la adolescencia. ¿Sí? Ahora nos tocaba ver las funciones del acompañante terapéutico en niños y adolescentes. Bien, el acompañante terapéutico, perdón, ay, se me fue. ¿Ustedes me ven? Hola. Sí, sí. Bien, perdón, pero yo estoy tildadísima. Me tildó todo. Denme un segundito.
Me pidió la computadora. Espérenme, por favor. Vamos ahora. Ah, creo que sí. Bien, ahora sí, ¿me escuchan y me ven? Bien, perfecto. Sí. Dijimos que habíamos visto lo que era trastorno, habíamos terminado la clase pasada, y lo que era adolescencia. Ahora vamos a ver todas las funciones del acompañante terapéutico en lo que es la niñez y también la adolescencia. Entonces, el acompañante terapéutico abordará todas aquellas cuestiones que les sean más pertinentes para su integración y su desenvolvimiento en lo que son las actividades con respecto al aprendizaje. Bien, favoreciendo el vínculo, obviamente, con sus pares y también con los adultos. Bien, podemos mencionar ahí 3 ámbitos para desarrollar el acompañamiento. ¿Cuáles les parece que pueden ser esos ambientes o hábitats donde nosotros podemos acompañar a estos niños y adolescentes? ¿En el colegio? Bien, el ámbito institucional. ¿Y dónde más? En un sanatorio donde estén internados por ahí. Bien, en un hospital, en un centro de día. Bien. Entonces, como les dije, tenemos 3 ámbitos para el desarrollo del acompañante terapéutico con respecto a los niños y adolescentes. El primero puede ser solicitado desde un marco institucional asistencial donde entraría hospitales, clínicas, centros de día. ¿Sí? El trabajo es en la institución. Bien, y el acompañante terapéutico puede ser que trabaje individualmente o también grupalmente. ¿Sí? En los centros de día, por ejemplo, se trabaja grupalmente con muchos niños y a veces con muchos adolescentes. Bien, dentro de este marco institucional, ¿sí? También puede haber traslados y actividades en espacios de la ciudad, ¿sí? En espacios públicos, ¿sí? Que se traslada obviamente desde la institución a ese espacio público para a lo mejor realizar ciertas actividades. Bien, tenemos también lo que son las actividades recreativas. ¿Por qué? Porque el acompañante terapéutico se integra a un plantel de profesionales para realizar estas actividades recreativas que pueden ser también grupales o pueden ser individuales. Bien. Dentro de este marco institucional de asistencia, en el caso como es el autismo y la psicosis infantil o el aislamiento, ¿sí? Su tarea será ser facilitador del vínculo con pares, ¿sí? Porque la tesis se oficia, mejor dicho, como mediador, ¿bien? En caso donde la
perturbación, por así decirlo, en los lazos con el entorno, es muy marcado. En estos casos, como son el autismo, la psicosis infantil, el aislamiento. Bien, nosotros acuérdense que siempre vamos a hacer un vínculo con sus pares. Bien. También se solicita para actividades o salidas de manera puntuales al acompañante terapéutico, como por ejemplo en caso de jóvenes que se encuentran internados, bien, donde se los acompaña en la realización, por ejemplo, de trámites, de visitas médicas, de ciertas salidas recreativas, de visitar a algún familiar. Bien, y en ese momento, o durante, mejor dicho, ese momento que uno lo acompaña, se puede abordar todo lo relacionado con lo que es la búsqueda de actividades, ¿sí? Que a la persona obviamente le guste, le interese. Bien. Como dos, tenemos sin un ámbito institucional, ¿sí? Que puede ser una intervención en lo que es el contexto familiar, ¿sí? También acá nosotros hacemos todo lo que es actividades sociales y recreativas, de la casa al espacio público, por ejemplo, el traslado, ¿sí? Y ahí somos contratados ¿por quién? Por la propia familia, ¿sí? También podemos ser contratados con indicación, ¿sí? Por un terapeuta. ¿Bien? Y como tercero tenemos lo que es el ámbito educativo, ¿sí? En el ámbito educativo nosotros participamos de esa integración escolar, ¿sí? En lo que son las escuelas comunes. ¿Bien? Uno que hace, concurre en los horarios de clase, ¿sí? Se articula con la dirección de la institución, el equipo técnico, con la maestra. Bien, entonces al acompañante terapéutico se lo incluye en lo que es el horario escolar. Y en un trabajo también que apunta a que el niño se integre al grupo y también a abordar todas estas cuestiones relacionadas con la posibilidad para el aprendizaje del niño. Bien, entonces se indica en lo que son retrasos madurativos, trastornos mentales, fobias escolares severas, fracasos reiterados de la integración escolar, perturbaciones psíquicas graves de la infancia, bien, necesidades también de asistencia física, una asistencia física que debe ser constante, ¿bien? En otra cosa que se le integra al acompañante terapéutico en la parte escolar es en las dificultades relevantes con lo que es la adaptación social o también el control de los impulsos. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a lo que es... Ay, con mucho calor. A lo que es la evolución del concepto de discapacidad y diferentes patologías. Antiguamente se pensaba en la discapacidad como un déficit en algunas funciones de un individuo. Bien, como acompañante terapéutico, trabajamos potenciando las posibilidades del sujeto y fomentando que su autonomía. Bien,
Para ello es necesario que orientemos nuestro trabajo desde el modelo social de la discapacidad, en la cual la falta de esta está puesta sobre lo que es la sociedad y también por la dificultad para incluir la diversidad y no sobre la persona. Bien, y acá entraría todo lo que es el síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, déficit de atención. ¿Sí? Cada una de ellas tiene diferentes características. Y nosotros debemos entender cada una de ellas y en las necesidades en que ellas también se desprenderán resultados que van a ser fundamentales para pensarlo desde el rol del acompañante terapéutico. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la discapacidad? Primeramente tenemos un prefijo que es dis, que indica dificultad, y distinción. ¿Sí? Esto ha evolucionado también a lo largo de la historia. ¿Bien? Y se le llama persona discapacitada a la persona que posee una capacidad distinta y pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar otras capacidades. ¿Bien? Tenemos también un modelo social de la discapacidad que se relaciona con el concepto de necesidades educativas especiales, que se abrevia NEE. Bien, y las limitaciones no se deben a la discapacidad, sino a las relaciones del sujeto con su entorno. Bien, ¿qué sucede en la actualidad? En la actualidad se habla de personas en situación de discapacidad, haciendo referencia a la idea de transicionalidad, ¿bien? De un estado que atraviese una persona en algún momento determinado de su historia y de su desarrollo. Entonces, podemos mencionar diferentes tipos de discapacidades. Esto lo habíamos visto algo al principio, no sé si se acuerdan, de la discapacidad motora, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual. ¿Recuerdan algo de eso? ¿O más o menos? Bien, entonces, dijimos que hay diferentes tipos de discapacidades. Tenemos la discapacidad motora, que implica trastornos óseos y musculares que llevan a dificultades en lo que es la movilidad. También tenemos discapacidad visual, que incluye diversos problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde la disminución hasta la ausencia total de la visión, que sería la ceguera. Bien. Luego tenemos lo que es la discapacidad auditiva, que ahí comprende lo que es la hipoacusia, que puede ser leve, hasta lo que es la sordera. Bien. Como cuarto tenemos la discapacidad intelectual. ¿Sí? Es la inteligencia y las capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio que se manifiesta antes de los 18 años. Bien. Antes de seguir con este tema, quiero que veamos o nombremos lo que es la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Bien. La exclusión
es sacar a una persona o a una cosa del lugar que ocupa. Bien, ¿tienen para anotarlo? ¿Lo están anotando? ¿Quiere que lo repita? La exclusión es sacar a una persona o una cosa, perdón, del lugar que ocupa. Bien. Segregación es separar o apartar una cosa de otra. Integración. Integración, entonces, es permitir a un sujeto con discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje en un ámbito de escuela común. Bien, integración entonces es permitir a un sujeto con discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la escuela común. Y tenemos lo que es inclusión, ¿sí?, que se relaciona con la idea de equidad, que implica que se le brinde a cada uno las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse tan plenamente como sea posible. ¿Bien? ¿Anotaron? Bien. Entonces, ¿qué es la diversidad? La diversidad proviene esa palabra de el latín, ¿sí? Y se divide en dos: diversitas, que es diferencia, que hay diferencia, y diversatis, que es abundancia, hay cantidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La palabra diversidad y la palabra discapacidad no son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué decimos que diversidad y discapacidad no son sinónimos? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de diversidades hay? Culturales. Culturales, muy bien. Religiosas. Religiosas. Bien, eso es diversidad. Pero no es lo mismo que discapacidad. Entonces, diversidad abarca múltiples aspectos. Como dijimos, religiones, ideologías, orígenes económicos, géneros, diferentes escolarización también, distintos ritmos y estilos de aprendizaje, capacidades, ¿sí? También lo que son motivaciones, intereses, expectativas. ¿Bien? Dentro también de la diversidad encontramos la discapacidad o la minusvalía. ¿Bien? Entonces, poner en práctica un proyecto de inclusión implica pensar en un proyecto pedagógico individual.
en el cual se contemple el modelo de aprender, sus tiempos, también las herramientas para desarrollar objetivos, ¿bien? Y proporcionar aprendizaje. ¿Por qué creen que este proyecto de inclusión decimos que debe ser un proyecto pedagógico individual? Porque tenemos... No todos tienen diferencias, claro. No todos tienen la No, misma claro, discapacidad o... las mismas capacidades. que habíamos dicho, hay diferentes diversidades, no todos somos iguales. ¿Bien? Entonces, en lo que es un proyecto de inclusión, también debemos incluir a lo que es la familia, la escuela, ¿sí? A los terapeutas también que realizan la parte de lo que es rehabilitación, ¿sí? Y las escuelas y nosotros como acompañantes terapéuticos también vamos a evaluar si es necesario la incorporación de un docente de apoyo. ¿Sí? Bien. Entonces, el acompañante terapéutico, hablando del ámbito escolar, ¿sí? Tenemos una función de contención, de afectividad, ¿sí? De esa afectividad emocional y también conductual, ¿sí? Se trabaja pos de la autonomía, también la toma de decisiones, las reflexiones de sus posibles consecuencias también. Nosotros, nuestro rol también es mejorar la calidad vincular, ¿sí? También debemos ayudar en situaciones de ansiedad, a tolerar también las frustraciones. Bien, atendemos también lo que son los aspectos activos, vinculares, también socioculturales, por encima de lo que es también el aprendizaje escolar. ¿Sí? Podemos también colaborar en aspectos académicos, pero no es nuestra función específica. ¿Bien? Entonces, la atención característica del rol nuestro es la observación. ¿Bien? En cambio, el docente de apoyo a la inclusión tiene un rol de mediador y coordinador de las actividades y relaciones que se establezcan en los sistemas de apoyo a la integración. Bien, ¿cuáles son las funciones del docente de apoyo? Con respecto a la institución, ¿sí? A la cual le informa, sugiere, le orienta y coordina las acciones que se van a implementar. Disculpen. Con respecto a los docentes, acompaña y asesora, ¿bien? Y participa en la elaboración de las adecuaciones curriculares. No lo hace el acompañante terapéutico. Bien. Con respecto a los padres, el docente de apoyo facilita el acercamiento y la participación en lo que es el proceso educativo. Bien, ¿quedó claro? Porque tengo una alumna que está estudiando maestra y a ella le hacen hacer
Me preguntaba, mejor dicho, la otra vez, si debía ella, como acompañante terapéutico, hacer estas adaptaciones curriculares. Un acompañante terapéutico no es docente, no es profesor, no es maestro. Bien, eso lo debería hacer un docente de apoyo escolar o la propia docente junto con sugerencias nuestras, pero no armarlo nosotros. ¿Bien? Bien. Patologías. Con respecto a la discapacidad, quiero decirles que en la actualidad hay muchos niños, muchos adolescentes y gente adulta también, que tienen ese certificado de discapacidad que les permite acceder a los tratamientos de forma continua. Hay mucha gente que no saca este certificado por no saber los beneficios que le trae. ¿Sí? Hay mucha gente que no se hace tratar, tampoco algún familiar no lo hace tratar porque dice, no, a mí no me alcanza el dinero, que es normal que hoy suceda, pero teniendo el certificado, pueden tener hasta un acompañante terapéutico. Bien, entonces, dijimos que íbamos con lo que son las patologías. Con respecto al síndrome de Down, el síndrome de Down es una alteración cromosómica, ¿sí? Que está asociado al retraso mental moderado o leve, ¿sí? Tiene características. ¿Cuáles son? Poca capacidad para controlar o inhibir conductas, bien, persistencia en la conducta y también resistencia a lo que es el cambio, constancia, tenacidad, responsabilidad y puntualidad. Son muy cuidadosos y son muy perfeccionistas. También poseen una dificultad para sostener la atención. Tienen un procesamiento por medio visual. Bien, tienen también dificultades en lo que es el lenguaje. ¿Sí? Con respecto al retraso mental, es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se detiene. Bien, de acuerdo a su gravedad, se clasifican en 3: leve, moderado, grave y profundo. Con respecto al leve, se manifiesta en las escuelas cuando se hace evidente que las habilidades necesarias para un buen desempeño escolar están por debajo de las del promedio de los compañeros. ¿Bien? Lo que es moderado se evidencia por un desarrollo limitado de lo que es el lenguaje. Y lo que es grave y profundo se acompaña generalmente de marcadas dificultades motoras, patologías del sistema nervioso central y enfermedades orgánicas detectables. ¿Sí? En estas personas lo que es el lenguaje es muy escaso o nulo. ¿Bien? También se realizan mediciones de coeficiente intelectual que darán ese grado de retraso. Se implementa un test psicométrico que lo hacen los psicólogos,
Bien, tenemos también déficit de atención. La atención es la cualidad que nos permite enfocar o hacer foco en un determinado estímulo, ¿sí? Y concentrarnos en ese estímulo para mejorar el rendimiento en un cierto tema en específico. ¿Sí? Entonces, captar la atención es el paso previo al aprendizaje y también a ¿qué? A la memorización. Si no prestamos atención, es difícil aprender y memorizar algo. Entonces, se le pide al niño la atención que sea selectiva, ¿sí? Una sola cosa, y que sea sostenida. En cambio, en las personas que sufren déficit de atención, esa atención está puesta en ¿qué? En otros objetos, no en lo que estamos pidiendo que preste atención. Bien, por ejemplo, niños que buscan el afecto del docente, ¿sí? Pero que no pueden escucharlos. Hay niños que también están atentos a la mirada de otros. También niños víctimas de situaciones de violencia. Bien, ¿y qué es con respecto a la hiperactividad? La hiperactividad son niños que se mueven para sentirse vivos, ¿sí? Y son niños que se calman e intentan tolerar lo que para ellos es insoportable a través del movimiento. ¿Sí? Es un predominio de manifestaciones a través de lo que es el cuerpo y la acción. No es lo mismo hiperactividad que déficit de atención. ¿Bien? Bien. También tenemos parálisis cerebral, y es la pérdida completa de las funciones, de la función muscular, que puede ser temporal o permanente, también puede ser localizada o generalizada, puede ser de ambos lados del cuerpo, de uno solo, que sería hemiplegia, ¿bien? Y puede afectar tanto a miembros superiores como a miembros inferiores. ¿Sí? Las personas que sufren parálisis cerebral de miembros inferiores se denomina paraplegia. ¿Sí? En cambio, las que sufren parálisis tanto inferior como superior, cuadriplegia. ¿Por qué? Porque afecta a los 4 miembros, los 2 brazos y piernas también. Discúlpenme. Permiso. Entonces, las causas de las parálisis pueden ser diversas. Discúlpenme, pero me ahogué. Estoy con la garganta mal. Ahí vuelvo. Ay. Perdón. Les comentaba que las causas de las parálisis son diversas, ¿sí? Puede ser por algún accidente cerebrovascular, por trastornos genéticos, por
hidrocefalia también. Me agarro mal. Me comí una pastillita a ver si me calma un poco la picazón. Bien. Con respecto al déficit de atención, ya lo habíamos visto. Disculpen, pero hoy no puedo hablar. Perdón. Bien, entonces vimos lo que es déficit de atención, parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso mental. Bien. Ahora vamos a seguir con las diferentes configuraciones de apoyo. Si bien el rol del acompañante terapéutico no implica las tareas pedagógicas, como habíamos dicho antes, en ocasiones resulta que es fundamental el aporte que nosotros podemos realizar, ¿sí? Aplicar ciertas adecuaciones curriculares pueden resultar necesarios para facilitar ese proceso de aprendizaje. Bien, de igual manera, contar con herramientas para adaptar lo que son los juegos a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad facilitará el proceso de lo que es la inclusión del niño en la escuela. ¿Sí? Pero, ¿qué son las adecuaciones curriculares? Son herramientas usadas son herramientas usadas en educación para ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Bien, también las podemos llamar configuraciones de apoyo. Y tienen diferentes clasificaciones. Tenemos, por un lado, adecuaciones curriculares de acceso al currículum o adecuaciones poco significativas, que consiste en modificar ciertos aspectos del método de enseñanza, ¿sí? De forma que los alumnos con alguna particularidad, sea física o cognitiva, puedan estudiar ese currículo, ¿sí? Educativo de forma normal. Son pequeñas, ¿sí? Alteraciones o adecuaciones que vamos a hacer nosotros, pero que son muy poco significativas. Y después tenemos las adecuaciones significativas, que se caracteriza por un cambio profundo de lo que es el contenido de estudio, ¿sí? El contenido de estudio que va a estudiar ese alumno. Bien. Entonces, seguíamos hablando de lo que es la diversidad que es derivada de las necesidades educativas. Entonces, a partir del reconocimiento de lo que es la diversidad como un hecho universal y necesario, se interpreta la diversidad en el ámbito educativo como factor fundamental para favorecer una educación de
calidad, ¿sí? También para incrementar el carácter enriquecedor de la convivencia. Bien, entonces, tenemos accesibilidades y tenemos ajustes. En lo que son las accesibilidad, significa asegurar a las personas con discapacidad que tengan acceso a los espacios, a la información, a la comunicación que está disponible para todo público, como ser que una rampa para aquellas personas que van en silla de ruedas, por ejemplo, los baños adecuados para personas a lo mejor que tengan alguna parálisis, que haya alguna barra de contención para que se puedan sostener, ¿sí? Entonces, la accesibilidad beneficia a grupos de personas y está dada por un conjunto de normas. Bien, que no las respetemos es otra cosa. Muchas veces, no sé si han visto en las rampas, en las esquinas, ¿sí? Que la gente para con el auto y vos le decís, che, flaco, movete porque necesito pasar. No, 5 minutos, ya me voy. Los 5 minutos, no debes parar ahí. ¿Sí? Lo mismo que los mantenimientos en los juegos, en los parques. No se mantiene. Nosotros como padres, si hay juegos que son adaptados para gente con discapacidad y tu hijo no lo necesita, que jueguen los demás juegos. Lo he visto muchas veces, pero ahí el error es nuestro, creo yo, es opinión mía, ¿no? Opinión mía. Porque están hechos para ellos. ¿Sí? Entonces vamos de a 10, de a 20, con la hamaca donde se puede subir la silla de ruedas, se suben 5 chicos, se termina rompiendo y después viene el nene con discapacidad y no la puede usar. Es así. Y luego tenemos entonces los que son los ajustes, que se refiere a modificaciones o acomodaciones necesarias y adecuadas que son requeridas en un caso particular, ¿sí? Para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar o ejercer todos sus derechos como humanos. Bien, como por ejemplo, les cuento un caso mío. Mi nena va con un nene que padece de enanismo, ¿sí? El jardincito todo bien, porque los baños, por ejemplo, eran chiquitos, las sillas eran pequeñas, todo perfecto, pero cuando pasa a la primaria, perfecto de la escuela, la dirección llama a su madre, si él en ese momento no tenía acompañante terapéutico, hoy en día sí, ya hablo hace como 4 años atrás, para que la mamá le pueda ofrecer una ayuda de cómo poder modificar los bancos, cómo ponerle alguna banqueta para que llegue a lavarse las manos, o cambiar lo que es el inodoro, porque la escuela no tenía una accesibilidad como para él. Pero la escuela lo hizo un ajuste para que el niño se sienta cómodo y pueda hacer todo por sí solo. Bien, esos son pequeños ajustes que uno va haciendo. O, supongamos, nosotros vivimos con nuestra abuela, que con el paso de los tiempos tiene dificultades visuales o quedó con una ceguera. Adaptamos nuestra casa o el lugar donde vive
para que ella no se tropiece con la mesita del living, que es bajita. Vamos adaptando, son pequeños ajustes que vamos haciendo por la necesidad que padece la otra persona. ¿Bien? Y también tenemos lo que son los ajustes razonables, ¿sí? Que significa que la escuela tenga los recursos para proporcionar los apoyos individuales que un alumno pueda requerir para participar plenamente, ¿sí? Sin suponer que es un peso excesivo, ¿sí? Dentro de esto tenemos ejemplos como un currículum modificado, ¿sí? Ayudar, ¿sí? Un adicional para la maestra en el aula, tiempo adicional para hacer los exámenes, por ejemplo, o vamos a suponer que van a un colegio donde hay 2 pisos, mover la clase del segundo piso a la planta baja para un estudiante que tiene un impedimento de la movilidad, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, estos ajustes razonables son un comportamiento o un complemento, mejor dicho, de la accesibilidad. ¿Bien? Y hay una imagen que no la tengo en este momento, pero hay una imagen donde se iban a sacar una foto, una jirafa, un pajarito, me parece que era, un cocodrilo y un koala. ¿Bien? Imagínense la jirafa, súper alta, todas diferentes. Entonces, ¿qué sucede? La jirafa dice, pero mi rostro no sale en la foto. Bien, ¿cuál sería la idea para que la jirafa salga en la foto? ¿Que se agache la jirafa? La jirafa se tendría que arrodillar, sentar. El pajarito subir ahí un poquito. Cada uno. O sea, que el que es diferente tiene que adaptarse a los otros. Porque la jirafa es más grande, entonces se tiene que agachar solo la jirafa. No, por eso hay que buscar un punto medio. Bueno, eso, punto medio. ¿Qué hicieron todos en esa imagen? Todos se tiraron todos al piso. Somos todos iguales. Entonces todos salieron en la foto de igual manera. Entonces no se tuvo que adaptar uno solo para poder sacarse la foto. Nos adaptamos todos, vamos todos al mismo nivel, el suelo. Después si la encuentro se la paso al grupo de WhatsApp. Es una imagen simplemente, pero dice tanto la imagen. Bien. Y 54. Bien. Les comento que con respecto a esto de las adecuaciones curriculares, ¿sí? Podemos desarrollar diferentes tipos de adecuaciones. Por ejemplo, en lo que es la lingüística, podemos hacer adecuaciones en, por ejemplo, hacerle hacer al niño una sopa de letras muy simple, donde él pueda reconocer su nombre, el nombre de los compañeros, ¿sí? También podemos ponerle a lo mejor la imagen, la cara del compañero y el nombre debajo, y que él en la sopa de letras, ¿sí? Busque el nombre, cómo se llama. Esas son adecuaciones de acceso y significativas, ¿sí? Después tenemos
adecuaciones con respecto a la inteligencia a desarrollar, como es la emocional. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Reconocer las emociones y mover el cuerpo de acorde a cada una de ellas. ¿Sí? Entonces hay, por ejemplo, en actividades, podría ser, hay una canción de las emociones, creo que es Mariana y los emoticantos, me parece que se llama, si no me equivoco, que es el baile de las emociones. ¿Sí? Entonces podemos bailar la canción reconociendo, haciendo caras, haciendo gestos, ¿sí? Y hacer movimientos a través de las distintas emociones. ¿Bien? Luego también tenemos adecuaciones de acceso, como son las de emociones con respecto a, por ejemplo, ponerle la imagen de una cara triste y debajo ponerle la tristeza, una cara de alegría, enojo, la cara de enojo, y hacer o imitar esa imagen. ¿Sí? Después también hay muchas adecuaciones con respecto a la matemática, muchas adecuaciones que deben ser visuales más que de escritura y lectura. ¿Bien? Y mayormente hacemos adecuaciones de juego, ¿sí? Porque todos los niños necesitan jugar. El juego le permite desarrollar la propia capacidad física y mental. ¿Sí? Es una fuente de ¿qué? De satisfacción, también de placer. Lo que es jugar significa ser activo. ¿Sí? Bien. Entonces, jugar es un derecho de la infancia y los adultos tenemos que valer por su cumplimiento en todos y cada uno de los niños y las niñas. ¿Bien? Bien. Entonces, nos queda ver los tipos de juegos con respecto a esto y después vamos a seguir con lo que es discapacidad auditiva. Ya lo vimos, auditiva, discapacidad auditiva, dije, y discapacidad motora, qué podemos hacer, los consejos, ¿sí? Que podemos nosotros adaptar o hacer con esos niños, niñas, adolescentes o adultos, ¿sí? Porque tienen diferentes, ¿cómo decirlo?, necesidades también cada uno. Por ejemplo, con lo que es discapacidad visual, me ha pasado que fui a una terminal de ómnibus y vi el cubo Rubik, ese que tiene todos colores. Sí. Bueno, pero estaba adaptado para gente que no tenía, que tenía problemas visuales. ¿Sí? Exacto. Y me llamó tanto la atención porque nunca lo había visto. Y dije, wow, o sea, la sociedad se está adaptando también un poco. Vamos lento. Vamos a ser sinceros, vamos lento. Pero de a poco nos vamos adaptando a ciertas cosas. ¿Sí? Antes era muy difícil encontrar un juego para un niño con problemas auditivos, con problemas visuales. Era muy difícil. Hoy en día hay un poco más de accesibilidad, ¿no? Estamos, creo que ya al 50%, pero bueno, vamos por un 20%, pero lo hay. Bien,
Entonces, quiero que veamos eso, discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad intelectual, para seguir con lo que es familia, escuela y acompañante terapéutico, que ahí entra todo lo que es bullying y demás. ¿Bien? ¿Les parece bien? Otra cosa que les quería decir antes que me vaya, antes que me echen. Hoy es 5. Nos queda el día 12, 19 y 26. Y recuerden que en enero no hay clases y nos volvemos a ver el 6 de febrero. Bien. Nos vemos el próximo lunes. Bueno,